Mira esto. Hay una planta que casi todo el mundo tiene en su ventana. Una flor tan común que nadie le da importancia. Y sin embargo, guarda uno de los secretos más curiosos que existen sobre cómo funciona un hogar. Hoy te voy a contar lo que esa flor lleva siglos intentando decirte. Y lo que la mayoría hace con ella que la está matando en silencio. Quédate. Porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar completamente la manera en que ves esa maceta que tienes ahí. Tan quieta, tan ignorada. El geranio. Sí, ese. El mismo que tienes en el balcón, en la ventana, en la reja de la entrada. Ese que a veces florece sin parar y otras veces se va apagando sin que nadie entienda por qué. Parece simple, ¿no? Parece que no tiene nada especial. Pero espera. Porque hay algo que casi nadie sabe sobre esta flor. Algo que tiene que ver con su origen, con los pueblos donde se usaba de maneras que hoy suenan casi imposibles, y con un error que tú mismo probablemente estás cometiendo ahora mismo sin darte cuenta. Y ese error podría estar arruinando tu planta desde adentro. Sin que la veas morir. Sin que notes nada hasta que ya es tarde. Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Quiero mapear cada rincón del país donde está llegando este contenido. Empecemos por algo que muy poca gente conoce. El geranio que tú conoces no es de aquí. No es de los patios mexicanos. No es de los balcones mediterráneos. No es de ningún lugar donde hoy parece ser parte del paisaje de toda la vida. No. El geranio viene del sur de África. De zonas áridas, calientes, donde la lluvia escasea y el suelo no le da nada fácil a ninguna planta. Esos geranios originales eran duros. Muy duros. Sobrevivían con poco, crecían donde casi nada más crecía, y tenían una resistencia que las plantas delicadas ni soñaban. Y eso, aunque no lo parezca, lo explica todo. Cuando esas plantas llegaron a Europa hace varios siglos, algo completamente inesperado pasó. No se quedaron en los jardines de los ricos, como ocurrió con tantas otras plantas exóticas que se traían de tierras lejanas. No se convirtieron en una rareza para unos pocos. Al revés. El geranio bajó directo a los patios de los vecinos, a las macetas de barro de las casas más humildes, a las ventanas de las cocinas donde la gente cocinaba, vivía y criaba a sus hijos. Se volvió la flor de todos. Y cuando una planta entra así en la vida cotidiana de la gente, cuando la ven todos los días, cuando la tocan y la cuidan y la regalan y la pierden, empieza a llenarse de algo más que flores. Se llena de historias. Y el geranio tiene muchas. Pero hay una en particular que se repite tanto, en tantos lugares distintos, entre personas que jamás se conocieron, que ya no puede ser casualidad. La gente comenzó a notar algo muy concreto. Donde había geranios en las ventanas, había menos insectos por las noches. Menos mosquitos. Menos bichos rondando. Y nadie lo explicaba con palabras científicas porque nadie lo sabía así. Lo sabían por experiencia, por observación, por las noches de verano que pasaban más tranquilas cuando la ventana tenía su hilera de macetas. ¿Por qué pasaba eso? Por el olor. Pero no cualquier olor. El geranio tiene algo que muy poca gente nota hasta que le dices que lo busque. Sus hojas, cuando las rozas con los dedos, sueltan un aroma. Intenso, particular, distinto según la variedad. Hay geranios que huelen a limón. Otros que huelen a rosa. Algunos que recuerdan a la menta, o incluso a manzana recién cortada. Ese aroma no es decorativo. Tiene una función. Actúa como una barrera natural. Una especie de señal química que los insectos evitan. Y las abuelas lo sabían sin necesidad de que nadie se lo explicara, porque lo vivían. Ponían los geranios justo ahí, en el límite entre la calle y la casa, como si la planta fuera una línea invisible de protección. Pero la cosa no se quedó en los insectos. Porque la gente fue más lejos. Siempre va más lejos cuando una planta se mete en su vida de esa manera. Empezó a circular la idea de que el geranio no solo mantenía alejados a los bichos. Se decía que también hacía algo más difícil de nombrar. Que protegía el hogar de las envidias, de las malas intenciones, de eso que en muchos lugares simplemente llaman el mal de ojo. Que una maceta en la entrada absorbía lo negativo antes de que pudiera entrar. Y entonces apareció una costumbre que tiene algo de fascinante. El geranio, en esos pueblos, no se compraba. Se regalaba. Siempre. Lo más común era que una vecina cortara un esqueje de su propia planta y se lo diera a otra persona para que lo plantara en su casa. Pero había una regla. Una regla que se tomaba muy en serio.
El esqueje no podía pagarse. Nunca. Si había dinero de por medio, la planta no arraigaba. No crecía bien. Quedaba torcida, débil, sin vida propia. Solo funcionaba si era un regalo de verdad, dado sin esperar nada a cambio. Y había algo más extraño todavía. Cuando alguien te daba un esqueje de geranio, se suponía que no debías dar las gracias. Así, sin más. Nada de gracias, qué amable. Porque la tradición decía que si agradecías, la planta no prendía. Como si el geranio solo quisiera pasar de mano en silencio, de manera discreta, casi a escondidas. Hoy todavía hay personas mayores que, cuando te dan un esqueje, te piden con una sonrisa que no les des las gracias. Y lo dicen en serio. ¿Tiene algún sentido? No lo sé. Pero se repite tanto que da que pensar, ¿no? La creencia más poderosa que rodea al geranio es la que más se ha repetido a través del tiempo. Y no es sobre insectos ni sobre envidias. Es sobre lo que la planta dice cuando se apaga. Se cuenta que cuando un geranio que siempre estuvo fuerte empieza a perder color, a soltar hojas sin razón aparente, a marchitarse sin que nadie entienda por qué, no es una señal de descuido. Es una señal de que algo cambió en la casa. Una tensión. Un problema que todavía no se ha dicho en voz alta. Una preocupación que pesa, pero que nadie nombra. Como si la planta lo percibiera antes que las personas. Y lo curioso es que esta misma historia se repite en lugares muy distintos, entre gente que no se conoce, que vive en países diferentes, que nunca ha cruzado una palabra. Dicen que mudaron su geranio de casa y que la planta, con los mismos cuidados de siempre, se fue apagando. Poco a poco. Como si echara de menos el lugar donde había crecido. No hay manera de demostrar nada de eso. Pero la insistencia con la que se cuenta la misma experiencia, una y otra. ¿Ves? Es lo que ha mantenido viva la leyenda. Y hay quienes van aún más lejos. Dicen que el lado de la maceta donde el geranio crece con más fuerza, donde se inclina buscando algo, te dice que parte de la casa necesita más atención, más luz, más cuidado. Que cuando la planta florece de golpe, sin que hayas cambiado nada, es porque algo bueno está pasando en el hogar. Y que cuando se apaga en silencio, también te está contando algo. Suena a leyenda. Y en parte lo es. Pero ahora viene la parte que más te va a servir. Porque detrás de todo ese misterio, hay algo muy concreto que explica por qué unos geranios florecen durante años y otros no aguantan ni una temporada. Y no tiene nada que ver con energías ni con creencias. Pero oye, si esto te está haciendo ver las plantas de otra forma, entonces este canal es para ti. Porque aquí no hablamos de plantas por hablar. Aquí descubrimos secretos que casi nadie conoce. Suscríbete ahora y mira los otros videos del canal, porque hay otros misterios que están dejando mucha gente sorprendida. Y si estás viendo esto desde la televisión, ya sabes, usa el control remoto, ve hacia arriba y pulsa el botón rojo para suscribirte. Y ahora sí, presta atención a esto, porque lo que viene cambia completamente la forma en que ves todo esto. El error más común, el que comete casi todo el mundo, el que nadie te dice porque parece tan obvio que dan por hecho que ya lo sabes. El geranio se riega de más. Así, sin más. Sin drama. La gente que quiere a su planta, que le tiene cariño, que le da atención, la riega con entusiasmo. Con frecuencia. Con generosidad. Y eso, con el geranio, es lo peor que puedes hacer. Porque recuerda de dónde viene. Del sur de África. De suelos secos, de temporadas sin lluvia, de condiciones donde las raíces aprendieron a buscar agua cuando no hay, no a nadar en ella cuando hay de más. Cuando riegas un geranio con demasiada frecuencia, sus raíces empiezan a pudrirse. Lento. Silencioso. Debajo de la tierra, donde no lo ves. Y para cuando la planta te avisa por fuera, con las hojas amarillas y los tallos que se doblan, el daño ya lleva semanas hecho. Por eso se dice que el geranio no muere de sed. Muere de cariño mal entendido. La regla es sencilla. Espera que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar. No húmeda. Seca. Y cuando riegues, hazlo en la base, directamente sobre la tierra, nunca sobre las hojas ni sobre las flores. El agua que se queda estancada sobre la planta, especialmente bajo el sol, es la entrada perfecta para los hongos que terminan por destruirla. Pero el agua no es el único secreto. Hay algo igual de importante que casi nadie hace: retirar las flores cuando se secan. Cuando una flor del geranio muere y la dejas ahí colgando, la planta cree que ya terminó su trabajo. Manda toda su energía a intentar producir semillas a partir de esa flor agotada.
Y entonces, deja de crear flores nuevas. Pero si tú retiras esa flor seca con cuidado, pellizcando el tallo desde la base, le estás enviando un mensaje muy claro: esto no ha terminado. Y el geranio lo entiende. Y responde con una nueva explosión de color que puede durar meses. Las abuelas que tenían los geranios más espectaculares del barrio hacían esto sin pensarlo. Era parte de la rutina de la mañana. Revisar la planta, quitar lo seco, comprobar la tierra. 5 minutos. Nada más. Pero esos 5 minutos lo cambiaban todo. También hay otro error muy extendido: esconder el geranio en un rincón porque tienes miedo de que el sol lo queme. El geranio no se quema fácil. Es una planta de sol. Le encanta la luz directa, el calor, la ventana abierta. Un geranio en la sombra no está protegido. Está sufriendo. Se estira buscando la luz que no encuentra, se vuelve largo y pálido y débil, deja de florecer. Un geranio en la sombra es un geranio que va a morir lentamente. Ponlo donde le dé el sol. Directo, sin miedo. Y cuando llegue el otoño, cuando los días empiecen a acortar, haz una cosa más. Poda. Corta los tallos más largos, los que ya están débiles, los que se ven cansados. La planta va a entrar en reposo. Va a guardar fuerzas. Y en primavera, cuando el sol vuelva, vas a ver algo que no esperabas: el doble de flores que el año anterior. Es así de simple. Agua justa, flores secas retiradas, sol suficiente, poda en otoño. 4 cosas. Ninguna difícil. Ninguna cara. Ninguna que requiera tiempo. Y ahora, cuando juntas todo esto, cuando pones la leyenda al lado de la práctica, algo curioso pasa. La vieja creencia de que el geranio refleja el estado de una casa, de repente tiene un sentido diferente. Porque piénsalo. Una casa donde alguien se detiene cada mañana a mirar su planta, a tocar la tierra, a quitar la hoja seca, a girar la maceta hacia el sol. ¿Qué tipo de casa es esa? Una casa donde hay calma, donde hay atención, donde alguien está presente. Y en una casa así, el geranio florece. En cambio, una casa donde reina el caos, las prisas, el estrés, la distancia, las plantas son las primeras en notarlo. Porque nadie se acuerda de ellas. Nadie las riega bien, nadie les quita lo seco, nadie las pone al sol. Y entonces el geranio se apaga. No porque adivine nada. No porque sea una señal mística. Sino porque refleja, con una honestidad brutal, cuánta atención recibe. Y esa atención habla de quien vive en esa casa. Visto así, aquella creencia antigua no estaba equivocada. Solo que la explicación era otra. Más humana. Más cercana. El geranio no lee tu energía. Lee tu tiempo. Y devuelve, en forma de flores, exactamente lo que le das. Por eso hay personas que presumen de geranios espectaculares año tras año, sin gastar nada, sin esfuerzo visible. Y personas que los ven morir una y otra vez sin entender que están haciendo mal. La diferencia no está en la suerte, ni en el dinero, ni en tener mano para las plantas. Está en estos detalles pequeños que nadie enseña y que ahora tú ya sabes. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque no se habla de ello casi nunca. La tierra importa. El geranio no quiere cualquier sustrato. Quiere algo suelto, ligero, que deje pasar el agua sin retenerla. Una tierra compacta, densa, que se empapa y tarda días en secarse, es tan peligrosa como el exceso de riego. Porque atrapa la humedad alrededor de las raíces y hace exactamente el mismo daño. Cuando trasplantes o plantes desde esqueje, mezcla la tierra con algo que mejore el drenaje. Un poco de perlita, arena gruesa, o cualquier cosa que haga que el agua fluya y no se quede atrapada. Eso solo, esa pequeña modificación, puede hacer la diferencia entre una planta que dura una temporada y una que dura años. Y de esa manera, el geranio pasaba de casa en casa, de generación en generación, cargado de historia y de cuidado al mismo tiempo. Esta es solo una de las plantas que más historia esconde detrás de su apariencia sencilla. Y la siguiente que voy a mostrarte parece todavía más ordinaria, pero lo que la gente no sabe de ella podría sorprenderte más que todo lo que acabas de escuchar. En el próximo video voy a mostrarte una planta que todo el mundo tiene, que todo el mundo ignora, y que lleva siglos haciendo algo que nadie ha sabido ver.